Y Jesús no fue la excepción. Amén. Amén. ¿Cómo enfrentar el dolor por las diferentes etapas? Abra conmigo la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 36, hermano. Amén. ¿Cómo enfrentar el dolor? Dios es bueno. Mateo 26, 36. Nos ponemos de pie para leer, hermanos. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantad, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Y la iglesia dice: amén. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo tendré el temor y el respeto, darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti, Señor. Padre, usa este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Padre, pon un carbón encendido en mis labios, no sé yo hablando palabra torpe, sino palabra de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Amén y amén. Y puede sentarse. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar el dolor, hermanos? ¿Cuántos nos hemos encontrado en esta situación? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado, amén, en esta palabra que agobia, que te quita las ganas de vivir, que te quita el deseo de seguir caminando? Amén. Amén. Que rompe con los sueños. Esta palabra que se llama dolor. Amén. Y esta escena, hermanos, que nosotros acabamos de leer, era unas horas antes de que Jesús fuese entregado. Amén. Amén. Era unas horas antes, hermano, de que Jesús fuera llevado, amén, ante todo aquello, o pasar aquellos acontecimientos que ya todos sabemos. Sienta a Ezequiel en lo tuyo, por favor. Amén. Y esta escena, hermano, amén, nos demuestra que horas antes de que Jesús iba a morir, de que Jesús iba a pasar por todo lo que nosotros sabemos que Él pasó, amén, que fue presentado ante Pilato, amén, que fue
puesto a un lado, amén, de Judas, de Barrabás, perdón. ¿Sí? Amén. Todos sabemos lo que Jesús pasó, hermano. Amén, amén. Y unas horas antes, hermanos, amén, de Jesús presentarse ante toda esta situación, Jesús estaba pasando momentos muy angustiantes. Amén. Amén. Pero muchas horas más antes de esta hora que estamos viendo, que acabamos de leer, Amén. Jesús había pasado momentos extraordinarios, maravillosos con sus discípulos. Amén. Momentos inigualables con sus discípulos. Amén. Momentos de alegría con sus discípulos. Aunque habían sido 3 años y medio, Jesús se había enamorado, había amado, había agarrado un cariño inigualable hacia los discípulos, pero no solamente hacia los discípulos, sino que Jesús, amén, tuvo la oportunidad de no desde el cielo, sino debajo del cielo, sentir el dolor de los oprimidos, de los pobres, de aquellos que tenían hambre y sed de justicia, de aquellos que tenían hambre y sed, amén, de un milagro, de esperanza. Jesús había pasado momentos maravillosos al lado de aquellos, porque cuando usted ama a alguien y a esa persona, usted puede hacer un bien, hay una alegría en su corazón, hay una satisfacción muy grande en su corazón. Amén. Jesús había pasado por los momentos más extraordinarios después de haber creado la humanidad, después de estar reinando desde los cielos. Jesús se manifestó en la carne y palpó físicamente el corazón y el dolor de los hombres. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Amén. Había pasado momentos extraordinarios. Amén. Muchos de nosotros hemos pasado momentos extraordinarios. Y nos encantan esos momentos. Amén. Pero llega un momento donde el dolor toca tu puerta. Amén. 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 Jesús había hecho los milagros más maravillosos. Amén. Había podido ser de bendición para muchos. Pero llegó el momento del dolor. ¿Cómo enfrentamos esos momentos? ¿Cuáles son nuestras reacciones en esos momentos que el dolor nos acongoja, nos abraza? Amén. Cuando el dolor nos atrapa. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Pues el dolor que Jesús sintió en el jardín del Getsemaní o en el monte de Getsemaní no es comparado con el dolor de la cruz. Ahorita vamos a ver cómo el dolor en el Getsemaní fue el dolor más terrible aún que cuando Él estaba en la cruz. Amén. Y no fue en la cruz cuando Jesús redimió nuestros pecados. Fue en el Getsemaní donde Él los redimió. Porque cuando Él se le presentó el temor, cuando Él se le presentó el dolor, Él encima de eso decidió ir a la cruz. No fue la cruz la que nos redimió. No fue en ese momento que Él nos redimió. No fue en ese momento que Él nos justificó. No se fue en ese, fue en el monte Getsemaní. No es en el momento de mayor alegría cuando usted le da a Dios su mayor alabanza. No es el momento donde todo está bien cuando usted le da a Dios alabanza. Es en medio de la aflicción, en medio del dolor, cuando usted, al igual que Jesús, decide alabarle, decide glorificarle, decide exaltarle. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Y Jesús, hermanos, nos encontramos con un panorama donde dice la Biblia que deseó morirse. Amén. Amén. Deseó acabar con
que estaba pasando. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y fue, hermano, un dolor tan terrible, tan intenso, que él deseó morirse. Él deseó que esa copa no fuese derramada, que se le fuese quitada. Amén. Jesús, hermano, en esta etapa donde sintió morirse, en esta etapa, amén, de su muerte, en el momento del monte de Getsemaní, fue el momento más terrible y angustiante. Ahora, ¿qué nos presenta este panorama de Jesús? ¿Qué nos presenta este cuadro que estamos leyendo y que estamos viendo? Jesús fue en la tierra 100% carne, 100% hombre. Pudo sentir lo que usted siente en medio del dolor, en medio de la angustia. Podemos, mire, el libro de Mateo, en esta historia de Getsemaní, nos trae una revelación que muchas veces pasamos por alto. Se nos ha revelado totalmente aquella palabra que en Juan capítulo 1 dice que ese verbo se hizo carne. Nos revela la realidad de esa palabra, nos la confirma, que él sintió el dolor, amén, humanamente, que una persona puede sentir, una persona puede palpar, una persona puede pasar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Para cuando el diablo venga y le digas que Dios no te comprende, dígale: te equivocaste, porque en el monte Getsemaní lo que yo estoy sintiendo él lo sintió, pero él decidió seguir adelante. Denle palmas al Rey de Reyes. Amén. Vivió el dolor, hermano, emocional. El dolor emocional, hermano, es algo tan intenso, es algo tan fuerte. Los que lo hemos pasado, yo quiero pensar que todos lo hemos pasado aquí. Amén. Sino que la mayoría. El dolor emocional, hermano, es un dolor angustiante. Un dolor que paraliza las horas. Las horas pasan muy lentamente. Amén. Las horas, hermano, parece que van empausadas. Las noches se te hacen eternas, los días se te hacen largos, y quisieras que fuese un sueño. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Amén. Aleluya. Él vivió el dolor emocional, la angustia, la desesperación. Y los que hemos pasado por esta etapa, hermano, sabemos que hay momentos donde deseamos mejor morirnos. Amén. Amén. Es tan fuerte el dolor, es tan intenso la angustia, que deseamos mejor, amén, morirnos. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. ¿Sí? Y Jesús, hermano, Aleluya. en el monte Getsemaní nos revela su naturaleza humana 100%. Y a través de los milagros y los prodigios nos revela su deidad, pero sin dejar de ser carne. Aleluya. Amén. Los milagros, prodigios y maravillas nos revelan su deidad, nos revelan su grandeza. Pero el dolor, la angustia y la desesperación porque esa copa le fuese quitada, también nos revela su humanidad. Amén. 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 ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Y nuestra redención, hermanos, como le decía un momento, no fue totalmente en la cruz. No fue en la cruz, esa fue la culminación, Amén. la conclusión, la finalización de lo que él decidió. Amén. En ese monte. En ese monte llamado, hermano, el Jardín de los Olivos, también conocido. El monte Getsemaní o el Jardín del Getsemaní. Amén. Amén. Aleluya. Fue en ese momento de dolor, de angustia, donde Jesús
decide morir por nosotros en la cruz del Calvario, le va a impresionar, hermano, lo que dice el manuscrito griego original o los pergaminos originales. Amén. Ahorita le va a sorprender lo que dice originalmente. Sabemos, amén, que nosotros tenemos el lenguaje latino y a veces cambian algunas palabras. No que la Biblia tenga confusión, no. La Biblia es perfecta porque la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Los Aleluya. 66 libros, hermano, fueron inspirados por el Espíritu Santo y Dios usó hombres judíos, amén, para escribirlos. Se los expliqué la vez pasada. Es por eso que nosotros no creemos en los libros apócrifos, porque los libros apócrifos, Mancacabayo, Judía, ayúdeme a alguien más, que no estoy muy metido en eso, hermano. Macabeos fueron escritos por manos griegas. Entonces, hermanos, ahorita un momento más le voy a decir. Y al igual que Jesús, hermanos, nosotros pasamos etapas tan bellas y tan hermosas. Amén. Pero llegan nuestras vidas. ¿Qué llega? El dolor. ¿Y cómo enfrentamos nosotros esas etapas? ¿Cómo las enfrentamos? El propósito de Dios es darte una referencia, una palabra, cómo tú puedes enfrentar esas etapas del dolor. Amén. 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 Que para decir verdad, hermano, a nadie nos gustan esas etapas. Amén. Amén. Y nadie estamos a veces preparados para vivir esas etapas. Porque el dolor, hermano, toca la puerta en cualquier momento. ¿Le ha pasado que de repente usted está con su familia, risa y risa, y por la tarde pasa algo? O al siguiente día pasa algo. Amén. Y es un cambio brusco, hermano. Y es que el dolor no pide permiso, el dolor llega y entra. Amén. No es muy caballeroso el dolor. Amén. No es muy amigable el dolor. Ese entra, se introduce, se penetra hasta adentro y hace estragos. Amén. Amén. Y el dolor es dinámico, está en movimiento y va en aumento. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Estamos entendiendo. Y vuelvo a repetir, para decir verdad, nadie estamos preparados para enfrentar a veces el dolor. Pero la palabra de Dios nos va a dar una referencia hoy, nos va a enseñar cómo nosotros podemos enfrentarlo. No evitarlo. Escuche bien, son dos cosas diferentes. Usted nunca va a poder evitar el dolor. Amén. Porque el dolor es parte de la vida. Usted va a tener desilusiones, fracasos. Puede llegar una enfermedad a tocar la puerta de su vida. Porque como cristianos no estamos exceptos de pasar esas situaciones. No estamos nosotros, hermano, en esa cuestión de decir, no, yo soy cristiano y nunca voy a pasar una enfermedad. Amén. Porque la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón muy fuerte. Amén, amén. Y el problema no es la enfermedad que llega a nuestras vidas, el problema es cómo vamos a enfrentarla. Amén. Aleluya. Amén. Y Pablo lo enfrentó de una manera tenaz, fuerte, y mostrando un amor tan intenso hacia su Dios, que aún en cadenas, aún en prisiones, aún en peligro de muerte, le dice al diablo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Aleluya. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo creado, aún ni la muerte me separará del amor de Cristo Jesús. ¡Qué fe de este hombre! ¡Qué fe de este hombre! Amén. A nosotros apenas nos dicen algo, hermano, y ya nos andamos desanimando. Y este hombre estaba en cadenas, hermano, en cadenas. Amén. Aleluya. En cadenas. Gloria a Dios. Es por eso que Cornelio se convirtió. Porque usted no puede solamente ver el panorama de que Cornelio se convirtió a Cristo. Usted tiene que ver por qué se convirtió. Usted tiene que ponerse a pensar qué fue lo que lo motivó a Cornelio después de ser el guardia que guardaba la cárcel.
o la celda de Pablo, ¿qué fue lo que lo motivó? Aleluya. Y sabe que una de las cosas que lo motivó es esto que le voy a decir. Amén. En prisión, en la cárcel, azotados, golpeados físicamente y psicológicamente, porque hermanos, estos eran peor que la fuerza Coahuila. Ahí nomás de ser una idea. Pero a Cornelio le sorprendió que después de los golpes físicos y los golpes psicológicos, ellos estaban cantando y alabando a Dios. Déselo fuerte a Dios. ¿Alguien está entendiendo aquí? Sí. Aleluya. Y la Biblia nos demuestra, hermano, en todo su esplendor, la humanidad de Cristo, al expresarnos que tanto fue el dolor que Cristo sintió morirse. Amén. ¿Ha pasado usted por esta etapa? ¿Ha pasado por ese dolor? ¿Ha pasado por momentos donde usted ha dicho, ¿para qué nací? ¿Para qué fui traído a esta tierra? Hay gente que hasta le dice a los padres, ¿para qué me traías a sufrir? Amén. Yo no te pedí que me trajeras. Y en el huerto, o en el jardín, o en el monte Getsemaní, fue donde Jesús oró por última vez. Y este jardín era conocido, amada iglesia, como Getsemaní, por ser un jardín rodeado de árboles de olivo que había en ese lugar. Amén. Amén. De hecho, la palabra Getsemaní, esta palabra viene del arameo Gat Esmané, que significa prensa de aceite. Amén. ¿Sí? Y en esa prensa, porque ¿cuántos nos hemos encontrado en esa prensa? Amén. Si el olivo hablara, ¿cuántos hemos sentido ese olor que parece que aprieta en el alma? Amén. Aleluya. ¿Cuántos hemos sentido esa opresión? Amén. Donde hemos deseado morirnos. Y me intriga mucho y me llama mucho la atención que en la prensa de aceite, en el monte Getsemaní o en el jardín de Getsemaní, fue donde Jesús sintió el dolor más intenso. Donde el olivo era llevado al procedimiento de la prensa para sacar el aceite. Amén. Muchas veces Dios desea sacar lo mejor de nosotros. Amén. Dios desea, amén, sacar lo más y lo mejor de cada uno de nosotros. Pero cuando nos encontramos en esa prensa, decimos como Jesús, ya no puedo más. Pero no solamente quiero decir que decimos como Jesús, sino también quiero decir que más de uno aquí, cuando se encuentre en la prensa de aceite, cuando sienta que ya Dios lo está llevando al límite del dolor, en medio de lo que usted está sintiendo, en medio de lo que usted esté pasando, le diga a Dios, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Porque todos hemos estado en este huerto. Amén. Todos hemos estado, amén, en la prensa de aceite. Porque se nos ha hecho fácil decir a Dios, Señor, yo quiero que me uses. Y no sabemos ni lo que pedimos. Amén. Señor, yo quiero ser un siervo tuyo, una sierva, y no sabemos ni lo que pedimos. Amén. Y de repente estamos en ese huerto, en ese monte, en ese jardín. La prensa, hermano, está todo lo que da. Y tal parece que entre más usted ora, más la opresión viene, más la opresión viene. Amén. Y es que el diablo, cuando miró que Jesús estaba casi por rendirse, o se rindió, o sintió morirse, el diablo declaró victoria. Pero el diablo no
permitió que Jesús terminara. En medio de su dolor pasaron algunas horas, pasaron algunos instantes, minutos. Jesús meditó, pero en medio de mi dolor, Señor, en medio de lo que estoy sintiendo, se haga tu voluntad y no la mía. Y hay alguien que tiene que decirle al diablo: ya oyó las primeras palabras. Las primeras palabras fueron: Señor, no puedo, es demasiado, siento que le está dando vuelta a la prensa. Amén. Pero tú te tienes que quedar un momento en silencio y decirle al diablo: stop, one more please, espérate, todavía me falta algo que decir. En medio de lo que siento yo avanzo, en medio de lo que estoy pasando yo camino. Alabe la gloria de Dios. Alguien tiene que decirle al diablo aquí: si mis primeras palabras fueron de derrota, así como Jesús, hermano, vemos un panorama donde él se sintió derrotado, se sintió que no pudo, y tal vez el diablo ha venido, amén, con las primeras palabras, y él te oyó en estos días que tú dijiste: yo ya no puedo más. Pero tú tienes que decirle al diablo: falta lo que te tengo que decir, yo sigo caminando, yo sigo remando, yo sigo avanzando. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba introduciendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando pases por el dolor, hermano, una de las cosas que cómo tú vas a enfrentar es buscar compañía. Amén. Amén. Como pudimos ver, Jesús buscó primeramente a todos sus discípulos para llevarlos con él al huerto. Amén. Pero después vemos que Jesús ya nomás llama a 3. Hay momentos en tu vida que cuando venga el dolor, lo primero que tú tienes que hacer es acobijarte de gente espiritual, Amén. de gente del reino, de gente que de su boca no salga cosas negativas sino positivas. Porque lo negativo te hunde. Aleluya. Lo negativo te va a hacer que te pierdas más. Lo negativo te va a matar. Lo negativo te va a destruir. Pero si tú te juntas con alguien del reino positivo, eso te va a levantar, eso te va a activar, eso te va a elevar. Dáselo fuerte al Señor. Muchas veces, en medio de nuestro dolor, tal pareciera que nos hundimos más. Y el problema está en donde tú te estás refugiando. Amén. El problema está a donde tú estás corriendo. Amén. El problema está a donde tú estás yendo. Y la Biblia nos enseña, amén, que Jesús primeramente se acobijó de todos sus discípulos. No creas que fue adrede que Jesús le dijo: vámonos para allá. Jesús, desde el momento que les dijo, ya estaba sintiendo el dolor. Amén. Amén. Paso número 1 para enfrentar el dolor es: busca compañía espiritual. Aleluya. Amén. En primera instancia, corre hacia tus pastores. Platícales cómo te sientes. Diles que ayunen y oren por ti. Ese es el primer paso que tienes que dar. Porque el diablo desea que seas una presa solitaria. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y Jesús, hermano, primero les habló a todos. Después buscó a sus 3 discípulos de más confianza para que lo acompañaran en esos momentos de dolor. Fíjense lo que dice Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Cuando venga la tristeza y el dolor, busca compañía. No dejes que el diablo te encapsule, amén, en tu soledad, Amén. en tu dolor. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Cuando Jesús empezó a vivir el dolor, lo primero que hizo, fue rodearse de sus discípulos.
Él les compartió su dolor al decirle: estoy muy triste, hasta la muerte, le dijo. O sea, deseaba morirse. Estoy muy triste, ¿hasta qué? La muerte. Hasta la muerte. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. ¿Y qué has hecho? Porque tenemos dos enemigos en nuestras vidas, hermano. El número uno es el yo. Y el número dos es el diablo. Y el yo, aunque estemos pasando por los momentos más difíciles, nos hace cerrarnos en nuestro mundo. Nos hace cerrarnos en un mundo donde decimos todo está bien cuando nada está bien. Estoy bendecido cuando estamos destruidos por dentro. Imagínense a Jesús diciendo: no, ¿cómo voy a dejar que mis discípulos me miren? Si yo soy Dios, ¿cómo les voy a permitir que miren mi naturaleza, mi humanidad? Pero él les dijo: ay, venga, me siento triste. Me siento. La primera situación, hermano, o el primer punto para enfrentar el dolor es buscar compañía espiritual. Amén. Porque si tú te refugias en alguien herido, en alguien en derrota, en alguien que su vida es pura negatividad, un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Porque los dos van a ir a la misma. Pero si usted busca la ayuda de aquellos que están consagrados, y es por eso, amada iglesia, que nosotros debemos de buscar la consagración, el crecimiento espiritual, Amén. para llegar a ser un soporte dentro de la iglesia y no una carga. Un soporte para aquellos que pasen por el dolor, que pasen por la angustia, y que nosotros podamos madurar espiritualmente, y que cuando se nos presente una situación como esta, podamos ser un Pedro, podamos ser unos hijos de Zebedeo, que podamos ser un respaldo para otros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí, hermanos. Amén. No permitas, hermano, que el dolor te haga apartarte de los demás. Lo primero que hace el ser humano cuando tiene dolor es apartarse. No quiere que nadie mire su afrenta. No quiere que nadie mire su dolor, pero eso es un error. Amén. Y trata de esconderse de la realidad. Amén. Así que en primera instancia, hermano, corre hacia tus pastores. Diles: pastor, ayune por nosotros, ore por nosotros. Estamos pasando por esta situación. Pero el yo, nuestro enemigo, como no queremos que nadie mire lo que estamos sintiendo, nuestro dolor, nos puede más ese orgullo y nos disfrazamos. Y en eso que nos disfrazamos, Satanás está operando, está trabajando. Y cuando menos usted piense, usted va a hallar destrucción. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Amén. Y como Cristo lo hizo con sus discípulos, no cargue con ese dolor sola o solo, que te pueden llevar a la depresión, a la amargura, a la frustración, o hasta las ganas de matarte. Hay muchas madres que no comparten, muchos padres que no comparten su dolor con sus hijos, porque no quieren darles cargas. Pero el dolor es un enemigo que te puede llevar a las peores decisiones. Amén. Si usted está pasando por el dolor, busque ayuda. Amén. Sea humilde y reconozca su condición. Amén, amén. Jesús la reconoció. Amén. Amén. La angustia, hermano. Porque la angustia y el dolor son compañeros. Son dinámicos, como les decía hace un momento. Están en movimiento. Usted empieza con una opresión, y cuando va pasando el tiempo, esa opresión se va haciendo dinámica. Está en movimiento constante. El dolor va en aumento. Amén. Son compañeros, hermano. Amén. La angustia y el dolor son compañeros que trabajan, hermano, de una manera muy efectiva. Son dinámicos, están en movimiento. En cuanto pasan las horas, los días, todo aumenta. Y llega una etapa donde Jesús se sintió solo. Y se dio cuenta que no bastaba con contar su dolor. Pues ¿a quién se lo había contado, hermano? Porque equivocadamente, a veces nosotros le contamos el dolor a la gente que no es capaz ni de levantarse a orar por ti.
no se levantan ni por ellos mismos. Amén, amén. Amén. Y Jesús se encuentra con un panorama que Él le compartió su dolor a los discípulos. ¿Y qué cree que los halló haciendo? Durmiendo. Dormido. Amén. Los halló, hermano, dormidos. Y llegará un momento que llegará a tu vida un momento donde te sentirás solo. Amén. Y cuando Jesús, hermano, se da cuenta que ellos estaban dormidos, porque aunque estaba con ellos, ellos no se dieron cuenta cuán grande era su dolor. Hay gente que tú con tu corazón puedes contarle tu dolor, pero tú tienes que entender que nunca lo van a comprender totalmente, Amén, amén. porque no es su dolor, Amén. es su dolor, es tu etapa, es tu momento. Habrá mucha gente que tú le cuentes tu dolor y estén dormidos, que te digan voy a orar por ti, nunca lo han hecho, nunca han ayunado, nunca han clamado, solamente te dan la suave, solamente te dan por tu lado. Pero habrá gente que si ore por ti, que no va a poder comprender totalmente el dolor, pero sí va a estar orando por ti. Amén. Amén. Y habrá momentos, hermanos, y ahí es donde tendrás que agarrarte, hermano, en esos momentos, cuando estás solo, cuando estás sola, ahí en ese momento tendrás que agarrarte fuerte de Dios. El segundo elemento para nosotros enfrentar el dolor, hermano, es agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Amén. Amén. Agarrarnos fuerte. Amén. Y ahí es donde tendrás que agarrarte fuerte de Dios, ya que el diablo te hará pensar que nadie te ama. Pero hay etapas donde te quedarás solo con Dios. Hay etapas donde Dios no quiere a nadie en tu lado. Hay etapas donde solamente estarán tú y Dios. Amén. Hay momentos que estarán solamente tú y Dios. Amén. Cuando Dios vio que la mujer samaritana se quedó sola, en ese momento llegó. Porque no le interesaba que los demás oyeran lo que Él quería hacer en su vida. Hay momentos donde el diablo te hará pensar, nadie te quiere, nadie te entiende, y para ser realistas, nadie va a poder entender totalmente tu dolor. Aleluya. Porque en esos momentos de soledad es cuando quedarán solos tú y Dios. En esos momentos de gran angustia, de gran tristeza, de gran dolor y soledad, en esos momentos, lo que el diablo te hace pensar, lo que el diablo te hace pensar, que estás solo, que nadie te quiere, es el momento especial para que la soledad, cuando nadie susurra, cuando nadie hace ruido, cuando nadie habla, cuando nadie estorba, ese lugar es el momento especial para que tú escuches la voz de Dios, para ¿alguien está entendiendo aquí? Aleluya. Se quedarán tú y Dios solos. Tú y Dios. Aleluya. Elemento número 2 es agárrate fuerte de la mano de Dios. Amén. Fuerte. Y entiende tú, amado hermano, que estás pasando por el dolor, por la adversidad. Deja de fiarte del brazo del hombre. Amén. Por eso muchas veces no podemos salir de la etapa del dolor, porque nuestra confianza, amén, estamos agarrados del brazo de carne, de agarrarnos del brazo de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Y le has preguntado a Dios, ¿por qué no he podido salir? Y Dios hoy te viene a decir, porque has estado agarrado de la mano equivocada. Yo sé que hay alguien que aquí le ha dicho a Dios, ¿por qué no he podido salir? Voy a la iglesia, oro y no puedo salir, porque hoy Dios te confirma lo que en los secretos le has estado diciendo. Has estado agarrado de manos frágiles. Amén.
de manos débiles. Pero el brazo de Jehová es fuerte. El brazo de Jehová es ostentoso. El brazo, alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe aquí al Señor. Amén. Te has estado agarrando de brazos débiles, de brazos caídos, y un caído tumba a otro al abismo, pero el brazo de Jehová permanece. Ramansa y Rama Soalaya. Alabe la gloria de Dios. Amén. Y el problema, escuche lo que le va a decir el Espíritu de Dios. El problema es que nosotros somos muy dados al sentimentalismo. Somos muy dados, pero el diablo no tiene sentimiento. Tú te apiadas de aquellos que te están arrastrando, pero el diablo no se va a apiadar de ti. Es por ahí, Ramazón. Es por eso que te tienes que agarrar fuerte de la mano de Dios. Fuerte. Alguien está entendiendo aquí. Y quien te arrastre, hermano, no va a venir disfrazado de diablo. Puede venir disfrazado de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu pariente, de tu hermano. El que se deje usar, el diablo lo va a usar para desanimarte, para derribarte, para hacerte volver atrás, para flaquear. Amén. Es por eso que necesitas soltarte de esos brazos débiles y frágiles, y tienes que agarrarte de la mano de Jehová. El brazo de Jehová es fuerte. El brazo de Jehová permanece para siempre. ¿Alguien está entendiendo? El problema es que pensamos que el enemigo está afuera, cuando el enemigo estaba en casa. Cuando Jesús llegó, no lo crucificaron los griegos, no lo crucificaron los de aquel país, lo crucificaron los de casa. Los de casa lo entregaron. ¡Alguien alaba aquí! ¡Alguien alaba aquí! ¿Alguien está entendiendo aquí? Yo siento la presencia de Dios. No me asusta, pero yo siento fuego. ¡Aleluya! ¡Oh, alabe la gloria de Dios! ¡Alabe la gloria de Dios! ¡Amén! Sí. Los de casa, hermano, los del pueblo de Dios, se acercaron a Jesús con buenas intenciones, pero su corazón era perverso. No se cuiden de los de afuera, cuídense de los de su casa. Cuídense, porque esos son los que el enemigo puede usar para estarlo arrastrando. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Cuando Jesús estaba frente a Barrabás, a un lado, perdón, y estaba en las manos de Pilato, no fueron los griegos, hermanos, los que lo decían, mátenlo. Amén. Hay gente dentro de tu casa, amada iglesia, que desea que tú fracases en tu vida cristiana. Hay gente que le ha dado tanto lugar al diablo, que tiene envidia de lo que tú portas, que le da celo de lo que tú portas. Pero el enemigo, aquel que le está diciendo mata a este, no es el que está fuera de él, es alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios aquí. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Oh, qué presencia hay de Dios aquí. Aleluya. Sí. Etapa o elemento número 3. En medio del dolor toma decisiones. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que nunca tomen decisiones en medio de una situación difícil. Pero el poder de Dios dice: en medio del fuego, en medio del dolor, alaba, alaba,
decisiones. Amén. ¿Alguien está entendiendo aquí? En medio del dolor tú tienes que tomar la decisión que más le duele al diablo. Y más le duele a aquellos que desean verte caído, a aquellos que desean verte atrás. Tú tienes que tomar la decisión. Ok, Jesús dijo, quítame esta prueba. Ok, Jesús dijo, ya no puedo. Pero después pensó, dijo, no, Señor, en medio de lo que estoy sintiendo, no será mi voluntad que tus enemigos te miren alabando, te miren avanzando. Alguien alabe la gloria de Dios. En medio del dolor, aunque los psiquiatras y los psicólogos dicen no tomes decisiones, la palabra de Dios dice que tú tienes que alabar, que tú tienes que glorificar, que tú tienes que exaltar. Toma la decisión de alabar a Dios. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Alguien está entendiendo? Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, esa fe no fue la que te enseñó tu abuela. Esa fe no fue la que te enseñó tu madre. Esa no fue. Timoteo, toma la decisión de avivar el fuego. Así que si tú estás en el dolor, alaba a Dios. Si tú estás en el dolor, glorifica a Dios. Si tú alguien alaba a Dios, usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que alabar a Dios. Amén. Aleluya. En medio del dolor, tome decisiones, hermano. Yo ayer pasé, hermano, por un desprecio muy grande, porque a veces pensamos que esos desprecios son mínimos. Anoche pasé yo por un desprecio, pero yo llegué y le dije a Dios, por encima de esto, yo te sigo alabando, te sigo celebrando. Porque el diablo, hermano, no puede evitar que en algún momento use a mis hijas, use a mis hijos para generar dolor. No puedo evitar que pueda usar a la misma pastora para traerme dolor. Pero algo sí le digo, no se lo digo de palabra, lo he palpado. En medio de ir la sola, en medio del dolor, yo alabo. En medio del toca a alguien y dígale, en medio del dolor tú tienes que alabar. En medio del dolor, Padre mi santo, tú tienes que alabar. Aleluya. En medio de su dolor decida alabar, hermanos. Tome decisiones concretas. Amén. Porque lo que yo he entendido en este camino, hermano, que el diablo puede usar hasta a mi esposa, a mis hijos. Gloria a Dios. Que se deje. Amén. Aleluya. Y si no me crees, tú lea la Biblia en la historia de Acab y Jezabel. No estoy diciendo que mi esposa es Jezabel. No estoy diciendo que mis hijos son Jezabel. Amén. Pero si ellos no se meten con Dios y no se someten a Dios, los somete el diablo. Es por eso que en el matrimonio a veces hay situaciones, hermano. Porque si la persona que usted tiene a un lado y los hijos no están sometidos a Dios, están sometidos al diablo. Y el diablo puede usarlo para traernos aflicción. Amén. Yo amo a mi esposa, hermano, pero mi confianza está en Dios. Yo amo a mis hijos, pero mi confianza está en Dios. No está en ella. Porque ella me puede fallar, yo le puedo fallar, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. Ese es lo bueno. Cuando a alguien, hermano, le duele la cabeza, toma paracetamol. Ahora, si usted desea ver que el diablo le duele la cabeza, usted alabe en medio de su dolor. Alábelo. Alábelo. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Sin importar lo que usted sienta, Amén. usted avance. Usted avance. Amén. Usted camine. Amén.
siga remando. Amén. Aleluya. Siga remando. En medio de lo que tú sientes, mi hija, sigue remando. Amén. Sigue caminando, David. Sigue caminando. Hermana Patti, en medio de las críticas, sigue caminando. Porque se les olvidó que el que empezó la buena obra en ti, la está perfeccionando. Amén. Díselo fuerte. ¿Quieren saber cómo enfrentar las críticas? Nomás se los voy a decir en una sola palabra. ¿Sabes cómo puedes ser tu vencedor en la crítica? ¿Sabes cómo tú puedes vencer al enemigo cuando las críticas llegan a tu vida y eres bombardeado? Con el silencio. No respondas. No respondas. Gloria a Dios. No respondas. En silencio. Sigue avanzando. Amén. Sigue caminando. Amén. Amén. Y cuando menos piensen, los que te critican verán que ellos están abajo y verán que tu silencio te impulsó hacia arriba. Eso no fue. Ya no caiga en la trampa de Satanás. Ya no caiga en esa trampa. Amén. No se enrede en el dime, el directo, el esto, no. Sea sabio. ¿Qué está sintiendo? En medio de lo que está sintiendo, usted siga ¿qué? Avanzando. Amén. Y termino con esto, hermano. La cuarta etapa es descansa. O el cuarto elemento es descansa Amén. en Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque cuando tú haces estas tres cosas que hablé, tú tienes que llegar a la conclusión que tienes que descansar en Dios. Amén. A alguien tráigame una silla aquí que sea como una cama, por favor. Santo valores. Sí. Alguien está entendiendo aquí, hermanos. Amén. Por eso el enemigo, hermano, quiso llevarse a mis hermanos con esa prueba porque no quería que escucharan este mensaje. Pero yo le digo al diablo, encima de que ellos no lo escucharon, Dios les va a dar la victoria. Amén. 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 El cuarto elemento, la decisión que tú tienes que tomar, hermano, es descansar en el Señor. Aleluya. Pacientemente Aleluya. Gloria a Dios. esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Porque la Biblia dice, mía es la batalla. Mía es el pleito. Amén. Mía es la guerra. Mía es tu aflicción. Mía es tu tristeza. Mía es tu dolor. Descansa en mí, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y quiero hacer referencia de un hombre que estaba descansando. Daniel. Amén. Porque los enemigos de Daniel pensaron que al meterlo en el foso, porque el diablo es tonto, pensaron que al meterlo en el foso lo iban a devorar. Pero se les olvidó que el Dios de Daniel es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Y saben qué estaba haciendo Daniel, hermanos? ¿Saben qué estaba haciendo? Fue cuando abrieron las puertas, dijeron los enemigos y ya se los comieron. Estaba descansando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En medio de tu prueba, tú tienes que aprender a descansar en Dios. Tú tienes que aprender a descansar en el Señor en medio de tu prueba. Tú tienes que descansar en Dios. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Amén. Y la Biblia dice que el salmista dijo pacientemente. Aleluya. Esperé en Jehová. Y Él escuchó mi clamor. ¿Sabe cuándo viene ese descanso, hermano? Entonces leo aquí, dice, etapa, descansa en Dios que acepta la voluntad de Dios. ¿Saben por qué muchos no hemos podido descansar en Dios? Porque no hemos aceptado su voluntad. Y mientras que tú no aceptes la voluntad de Dios,
el diablo te va a atormentar. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo, el diablo lo atormentó en el dolor en el huerto de Getsemaní. Lo atormentó en el dolor, la angustia y decidió morirse. Pero en medio de lo que él sintió, él decidió descansar en Dios. Cuando él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es por eso, hermano, que por eso le voy a decir, a usted se le pasó por alto algo. En el monte Getsemaní, Jesús vivió afligido, pero camino al Gólgota Jesús iba así, veré. Aleluya. Es por eso que dice la Biblia que como cordero, tranquilo, sereno, aceptando, sin pelear, sin argumentar, como cordero fue llevado al matadero. ¡Ah, qué tremenda revelación es esta! ¡Qué tremenda revelación es esta! Porque el dolor no fue en el camino a la cruz, hermano, el dolor fue en el monte Getsemaní. Pero vino la tranquilidad cuando él aceptó la voluntad de Dios. Amén. Mientras que tú no aceptes la voluntad de Dios para tu vida. Yo he aprendido algo como pastor. No aferrarme a nadie. Que Dios pone, Dios dispone, Dios quita, Dios pone. Y a mí lo que me corresponde es aceptar su voluntad. Amén. Aleluya. El vaso. Ya regresó el profeta Samuel. También estaba dormido. Como Jonás en la ballena. Lávale, Derek. Amén, hermanos. Amén. Ya extrañaba yo mis tecitos, hermano, porque aunque no crean, la Biblia dice que el que honra a un profeta, recompensa el profeta tiene. Aleluya. Más a menudo debería decirle a sus hijos, llévale un chocolatito. Amén. A tu pastor, llévale un jugo. Y a lo mejor usted dice, pero no lo digo yo, lo dice su palabra. Y en cuanto le diste un vaso de agua a alguno de mis profetas, no quedarás en recompensa. Déselo fuerte. Amén. ¿Sí? Acepte la voluntad, hermano, ¿de quién? De Dios. Descanse en Él. Descanse en su voluntad. Fíjese lo que dice aquí, hermano, ya voy a terminar. Al no aceptar la voluntad de Dios, le damos cabida al enemigo. Fíjese, en nuestras vidas. En Génesis se les había dado una instrucción. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Amén. Que fue la perfecta voluntad de Dios sobre la vida de Adán y Eva. Él les había dicho, de todo árbol podrán comer, disfrutar, menos del árbol del bien, del mal, del conocimiento. Pero en medio de todo esto, llega la desobediencia de Eva. Seducida por la serpiente, escuchen bien la revelación que Dios me dio. Seducida por la serpiente aún, y que la Biblia no relata mucho sobre este tema, quiero resaltar que para que la serpiente seduciera a Eva, Eva tenía en la cabeza el pensamiento de ese fruto. Amén. Esta es revelación, hermano. Esto no lo va a usted aceptar en la cama. Amén, amén, amén. Entonces, para que el diablo pueda estar haciendo estragos en alguien, esa persona tiene que tener su mente cautiva. Amén, así es. Y para que el diablo apoyara la postura de Eva, tuvo que Eva estar ambicionando probar ese fruto prohibido. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Amén, Amén. amén. Aleluya. ¿Sí? Y si bien la serpiente la sedució a comer del bien y el mal, es un hecho que la serpiente vio que Eva tenía la inquietud de probar de él hasta el grado que pecó. Por eso cuando el diablo venga y lo tiente hacia un hermano que no es su esposo, o hacia una hermana que no es su esposa, no lo tome a la ligera. Vaya al trono de la gracia y reprenda al diablo. Amén, amén. 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 Porque si el diablo ya vio interés, va a estar bombardeando. Amén. Amén, ¿estamos entendiendo?
Y así pasa en nuestras vidas. El diablo usará nuestras inquietudes, usará nuestro dolor para hacernos pecar contra Dios. Palabras como: ¿dónde está tu Dios? Cuando lo necesitabas. Mira dónde está el Dios que le sirves. Y vendrán dudas. ¿Será que Dios no existe? Y nos recorreremos a la historia de un hombre que tomó una decisión en medio de tanto dolor. Y ese hombre fue Job. Amén. Ese hombre, hermano, fue Job. Decidió no pecar contra Dios en medio de su calamidad, enfermedad, desgracia. Aleluya. Y él dijo estas palabras. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él aceptó la voluntad de Dios. Amén. Él aceptó la voluntad de Dios. Y pudo descansar en Dios. Amén. Y dice en el 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósitos alguno. Aún y cuando Satanás pensó que Job blasfemaría contra Dios, al pensar que duraría hasta la existencia de Dios, él no lo hizo. El diablo se encontró con una sorpresa cuando se le fue quitado todo, cuando se le despojó de todo, de hijos, ganado, dinero, tierras. No sé cuál sea tu dolor que estés pasando, pero número uno, busca compañía espiritual, no carnal. Número dos, amén. Número dos, hermano, cuando pasen las horas, los días y todo aumente, ahí es donde tú tendrás que entender que Dios quiere estar a solas contigo. Amén. Amén. Número tres, toma decisiones en medio de tu dolor. Y número cuatro, aprende a descansar en Dios aceptando su voluntad. Amén. Job dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Así que no sé, amada iglesia, cuál sea la etapa en la que tú te encuentres, pero hoy Dios te ha hablado cómo enfrentar el dolor. Amén. Si has estado solo, no tienes por qué estar más solo. Amén. Puesto de pie. Amén. Amén. Tome la guitarra, hermano. Llévate fuerte. ¿A cuántos Dios nos ha hablado, hermanos? Amén. Debe volver a preguntar: ¿a cuántos Dios nos ha hablado a nuestros corazones? Aleluya. ¿Cuántos nos vamos con una palabra a nuestros corazones? Amén. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. En medio de tu dolor, decide cantar este canto como una oración y una declaración de fe. Alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza.
adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. En medio de tu dolor, que el diablo oiga estas palabras diciendo: estoy confiando, Señor, en ti. Diga a la iglesia: tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. A ver cómo dice la iglesia: puedo confiar. Dígame: puedo confiar en su poder. Puedo confiar. Dígale: si el sol llegara a oscurecer y no brille más, estoy confiando, Señor, en ti. Dígale: puedo confiar, puedo confiar en su poder. Puedo confiar, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, estoy confiando,